Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos nuevamente su amigo el doctor César González y todo su equipo, Stephanie y Gaspar, gracias por estar aquí con nosotros, mi estimado Raimundo Leiva, gracias a ustedes que nos están acompañando cada semana, atentos a la información de salud. Hoy vamos a hablar de hepatitis C. Hepatitis C es el tema del día de hoy. Hoy vamos a abarcar generalidades de hepatitis C, cómo funciona el hígado, cuáles son los datos primordiales de la hepatitis C, cómo podemos detectarla, cómo podemos tratarla y sobre todo hacer el diagnóstico preciso de la hepatitis C. Hoy, este día, vamos a dedicar a resolver todas las dudas que tengan con respecto a virus de hepatitis C. Así es, mi estimado Raimundo, gracias por estar siempre apoyando con videos didácticos que nos dan esa facilidad para poder explicar todos estos temas tan complejos. Quiero también agradecer a todos ustedes y quiero comentarles e invitarlos a que nos acompañen apoyándonos con el compartir este tipo de información a sus amigos, a sus familiares, para que más sociedad esté atenta y sobre todo más saludable y así se puedan evitar enfermedades que son crónicas y que son de gran impacto para la vida. Así que quiero invitarlos a que nos acompañen a hacer el compartir este temas tan trascendentales de salud. Bueno, mi apreciado Raimundo, vamos a iniciar hablando de hepatitis C. Pero antes de hablar de hepatitis C, quiero hablar de las funciones del hígado. Vamos a hacer un recordatorio. Ya habíamos hablado de este órgano tan importante que es el hígado, pero no está por demás hablar de forma rápida de que este órgano se encarga de almacenar muchos de los nutrientes o partes fundamentales de la vida, como son el glucógeno o la glucosa, que va a determinar la energía. Pero otra de las funciones que tiene este hígado es el metabolismo de muchos de los medicamentos que precisamente van a dirigirse a este órgano para poder desdoblarse y tener su mecanismo de acción, mecanismo activo de estos antibióticos, analgésicos y muchos otros medicamentos que van a procesarse a través de esta maquinaria tan impresionante que es el hígado. Esta es una de las funciones también fundamentales. Aquí estamos viendo cómo se va almacenando la energía en forma de glucógeno, la glucosa, para que en determinado momento que se requiera energía, poder desdoblarlo y hacer la glucogenólisis o destrucción o metabolismo del azúcar para poder generar energía a través de ese almacenamiento que hizo el hígado. También fundamental la producción de bilis a través de todos sus canalículos y todas sus células importantes dentro del hígado, que van a formar ese líquido fundamental para poder digerir las grasas, sobre todo en el momento de la digestión de los alimentos. Entonces, en forma general, vemos también que forman plaquetas, que es órgano fundamental en la coagulación sanguínea. Estas son de las varias de las funciones que tiene el hígado. Así que cuando se empieza a dañar hay un problema. ¿Por qué? Porque esta fábrica que tenemos nosotros para poder metabolizar tanto medicamentos como alimentos empieza a fallar, empieza a haber eliminación de proteínas por la orina, empieza a haber el acúmulo de líquidos, empieza a haber esa fibrosis y esa cirrosis, pero aquí vamos a enfocarnos al virus de la hepatitis C. Quiero recordarles que este virus fue detectado a partir de 1989 a la fecha. Es cuando se descubre el virus de hepatitis C y a raíz de ahí se utilizan ya reactivos para poder detectar oportunamente el virus de hepatitis C. Antes de 1989, prácticamente todas las personas que fueron en forma voluntaria y generosa a donar sangre, no existía este reactivo. Y como no existía el virus de hepatitis C, muchos de los que en forma voluntaria fueron a donar sangre, muchos estaban contaminados de hepatitis C. Y esa contaminación no fue detectada oportunamente. Los pacientes que recibieron esa sangre con hepatitis C fueron los que hoy en día han desarrollado cirrosis, han desarrollado una lesión, inflamación de su hígado
por haber sido transfundidos de 1989 hacia atrás. Por ejemplo, en 1988, 1987, 1985, que de bebés o de jóvenes fueron transfundidos por un accidente y que fue necesario para salvar la vida la transfusión, pues no había ese reactivo y por lo tanto no se podía detectar la hepatitis C. Y se ha visto y se ha comprobado que el factor número uno o más preponderante para poder transmitir el virus de hepatitis C, ¿cuál es, mi estimado Raimundo? Por la sangre. Es por la sangre. Y vamos a ver este video, cómo a través de la sangre, precisamente de las transfusiones, es donde más el inóculo de este virus puede entrar al cuerpo, y al entrar al torrente sanguíneo va y se va a depositar en esta glándula tan importante que es el hígado. Aquí vemos en forma morada que es el virus, que entra a la sangre, que entra al virus y empieza a replicarse, empieza a crecer, a multiplicarse más y más, pero no nada más eso, mi estimado Raimundo, sino también va a empezar a cambiar de forma. Nosotros le llamamos a esto mutación. Recordemos que es un virus RNA. Estos virus empiezan a mutar fácilmente y por eso es muy complejo, era muy complejo lo que era la vacuna para el virus de hepatitis C. Vemos ahí cómo entra el virus, cómo se replica de un hepatocito o célula del hígado a otra y va creciendo y va replicándose en otra y se va multiplicando, y con el paso de los tiempos, de los meses y años, va haciendo una fibrosis. Aquí vemos cómo las células de defensa detectan el virus de hepatitis C, empiezan a activarse y las células de defensa van a atacar a ese virus para tratar de destruirlo. Entonces van a destruir a ese virus, pero no es posible porque ellos se replicaron ya con antelación. Y al replicarse rápidamente y al mutar, a cambiar de diferente forma, pues el misma célula de defensa no alcanza a destruir y sacarlo del organismo. Por lo tanto, empieza a haber fibrosis, un hígado más pequeño, y ese hígado más pequeño va disminuyendo la circulación de la vena más importante del hígado, que es la vena porta, y es cuando empieza a haber una hipertensión porta, que esto quiere decir que la sangre ya no puede pasar por el hígado, y que normalmente llegaba y atravesaba el hígado y pasaba hacia arriba por las venas suprahepáticas hasta el corazón, pues ya no puede hacer eso porque hay una fibrosis de ese hígado y empieza a buscar vasos colaterales y forman así las varices esofágicas. Y estos pacientes, cuando es más crónico el problema del virus de hepatitis C, empiezan a tener esos sangrados, vómitos con sangre, y estos vómitos con sangre es porque hay una ruptura de estas varices que van del esófago al estómago y empiezan a vomitar sangre, porque ya es un hígado cirrótico, es un hígado inflamado, es un hígado que incluso, mi estimado Raimundo, puede desarrollar cáncer de hígado en la misma cirrosis, predispone al cambio de células, de forma de las células, y desarrollar los hepatocarcinomas secundarios a una cirrosis por virus de hepatitis C. Quiero comentarles que hasta hace unos meses, hasta hace, ¿qué será? 12 meses, un año, pues, vamos un poquito más, 2 años, el virus de hepatitis C era la principal causa de trasplante de hígado en pacientes con daño hepático, precisamente. Pero hoy en día, el hígado graso, o pues en nomenclaturas en inglés también se les llama de otra nomenclatura que igual no tiene mucho sentido hablarles de terminología ni tecnicismos a ustedes. Nada más con que sepan que hoy en día el hígado graso es la principal causa de cirrosis o enfermedad hepática que requieren de trasplante de hígado. Eso es el mensaje que quiero decirles. Y en segundo caso está el virus de hepatitis C, y al igual está cirrosis por etilismo o alcoholismo. Esas son las principales causas de pacientes que requieren de un trasplante de hígado. Entonces, el paciente que tiene virus de hepatitis C, hoy en día ya existen tratamientos muy caros, pero vía oral, pastillas que tienen menos efectos secundarios que los que anteriormente se estaban utilizando, como el interferón y muchos otros medicamentos que se utilizaron para poder combatir el virus de hepatitis C. Ahora, hoy en día ya existen esas pastillas que pueden tomarse previo
valoración médica por su hepatólogo, su gastroenterólogo de confianza para poder ir cuidando los efectos secundarios de estos medicamentos, que quiero decirles que ya son mucho menor el número de efectos secundarios de estos medicamentos y logran negativizar así el virus y logran tener una pronta recuperación. Y esto conforme se detecten oportunamente los pacientes con virus de hepatitis C. Pero ¿cuáles son los principales factores, mi estimado Raimundo, de riesgo de los pacientes? Ya habíamos comentado que es por la sangre, la transfusión. Otro de los factores de riesgo de transmitir el virus de hepatitis C son aquellas personas que se realizan tatuajes en lugares en donde no están bien supervisados, porque no utilizan toda la higiene adecuada para poder con seguridad realizar estos tatuajes. Pues el compartir las agujas, existe el riesgo mínimo, pero existe el riesgo de contagiar del virus de hepatitis C. También otro riesgo que se puede transmitir es por contacto sexual. El contacto sexual sin protección es un factor de riesgo para contagiar al paciente o a otra persona con el virus de hepatitis C. Así que la protección es fundamental para el cuidado de la salud. Y quiero también hablar y aprovechar de los mitos que existen con respecto a que si un paciente tiene virus de hepatitis C y se me puede contagiar por saludarlo de mano o de beso, eso pues es prácticamente falso. No se contagia por saludar a las personas. Hoy pues ya por la pandemia, mi estimado Raimundo, pues ya el beso pues ya casi quedó ya fuera del saludo. Ya antes los españoles y los italianos pues de doble beso, ¿verdad? Pero ya aquí ya es así y así, porque ya ha cambiado todo, pero pues no era una razón de contagiar a pacientes o personas con virus de hepatitis C, como antes se tenía ese tabú, ese miedo, el de saludar a estas personas con virus de hepatitis C. Esto es de lo más común que se puede estar pensando en la sociedad. Quiero decirles que es falso y que hoy en día ya existe el tratamiento que se puede combatir y se puede negativizar, sobre todo los pacientes que no han desarrollado cirrosis. Es por eso importante sus laboratorios con antelación para así detectar oportunamente el virus de hepatitis, dar el tratamiento antes de que haya cirrosis y para poder así dar un tratamiento ya de hacer negativo este virus y evitar la replicación, la multiplicación de este virus. En pacientes que se trasplantan de hígado, el virus antes estaba circulando y existía ese riesgo de que si te trasplantabas de hígado, pero seguías con el virus de hepatitis C en la sangre y ese mismo virus con el tiempo lograba dañar como el hígado sano que tenía anteriormente a ese nuevo hígado, pero iba a tardar 10 a 15 años para dañarlo. Sin embargo, ya hoy en día con estos medicamentos, de este tratamiento, se puede hacer el trasplante de hígado si ya es un paciente cirrótico con fibrosis muy avanzada del hígado, que fue causa de la hepatitis C, se puede hacer su trasplante. Después del trasplante se puede ya también utilizar este medicamento para que ya esa sangre esté negativa del virus y no dañe a su nuevo hígado que está colocado en este paciente que se ha trasplantado. Por eso es un gran avance que hay en la ciencia con respecto a los medicamentos del virus de hepatitis C, pero siempre es importante detectarlos oportunamente, evitar los factores de riesgo, sobre todo el compartir las jeringas de que las personas que utilizan drogas intravenosas, que se comparten las jeringas, ese es un factor de riesgo muy importante. Las transfusiones ya no, porque ya existen los reactivos. El otro factor de riesgo que puede ser mínimo, pero puede ser un factor de riesgo, compartir los utensilios de aseo personal como los cepillos de dientes. Si hay contaminación de virus de hepatitis C, existe un poco el inóculo que puede entrar, pero existe ese riesgo, pero sobre todo el contacto de sangre. Compartir agujas, el compartir las agujas para tatuajes o para drogas, esas son las principales causas. Los piercing, los aretes, si están contaminados, puede existir el riesgo también de contagio. El contacto de sangre con sangre, una herida y un paciente que tenga virus de hepatitis C y con ese fluido de sangre
que pueda caer en una herida expuesta de otra persona, puede ser que sea el inóculo muy grande y solamente así puede infectar al paciente. Si no es un inóculo o una cantidad de virus o de sangre o secreción o de líquido a través de una escoriación o una herida, es mínima la posibilidad de que se pueda contagiar a través de esta manera los pacientes con virus de hepatitis C. Pero esto es lo que hay con respecto al virus de hepatitis C. Muchas gracias por estar acompañándonos y les quiero decir que vamos a estar la próxima semana igual transmitiendo en vivo para ustedes con respecto a todas sus dudas que puedan surgir. No quiero terminar sin antes decirles el eslogan que siempre tenemos para ustedes, que sin donante no hay trasplante.